Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga grandemente. Agradecido como siempre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de compartir este contenido. Te invito a que te suscribas en este momento en nuestro canal de YouTube Ministerios en Manos del Alfarero y active las notificaciones para que te des cuenta cuando subamos un contenido. El contenido que vamos a tratar el día de hoy son acerca de preguntas que le hacen a un cristiano. La primera pregunta, la pregunta número uno es, si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Estas preguntas, le reitero nueva vez, que son de personas que no son cristianos, no son creyentes. Si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas? En cada pregunta voy a citar algunos versículos de la palabra del Señor. Para esta pregunta voy a leer Juan capítulo 3 en sus versos 19 al 21. La palabra de nuestro Señor y Salvador se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiero decirle, querido hermano, que existen cosas malas y no es porque Dios ha decidido que fuera así, sino que el mismo hombre es el responsable de que tales cosas ocurran. ¿Por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios de una manera enorme. Entonces, al hombre separarse de Dios, entonces por eso es que pasan y ocurren tantas cosas abrumadoras. Desde el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces entró el pecado a través de esa desobediencia. A partir de ese momento vemos cómo la maldad en el hombre se ha multiplicado. Dios no quiere que sucedan tantas cosas horribles como las que vemos en el día de hoy, pero el hombre se ha alejado tanto de Dios que la maldad ha dominado. Satanás, el Señor lo reprenda una y mil veces, anda calcomiendo y anda mal influyendo las mentes de las personas que no le sirven, que están completamente alejadas de Dios, para que accionen de tal manera, para que roben, para que maten, para que violen y para que hagan tantas cosas descabellantes como nosotros vemos en los medios de comunicación. Pasan cosas malas, es por causa de la desobediencia. ¿Y quién es que tiene la culpa? El hombre, porque Dios todo lo creó perfecto, pero a causa de la desobediencia y del hombre cada vez más alejarse de Dios, pues entonces es que ocurre tales cosas. Por eso es que leímos en el versículo que estuvimos leyendo ahora mismo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto lo podemos ver. El hombre se ha ido bajo los deleites de sus propios gustos. El hombre ha preferido servirle más a las tinieblas. ¿Pasan cosas malas? Sí, muchísimas. Y que Dios tenga misericordia, pero es el mismo hombre el responsable de tales cosas a causa de su desobediencia y de haberse apartado de Dios. Tenemos una segunda pregunta, que es la siguiente: ¿por qué los cristianos no escuchan música secular? ¿Por qué los cristianos no escuchan música secular? Muchas personas se me han acercado, pero esa música no tiene nada de malo. Una persona que es cristiano, eso no tiene nada que ver, eso es algo normal, porque no es una música que transmite un contenido malo. Voy a leer para esta pregunta el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, en sus versículos del 23 al 26. Amén. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo me está permitido, pero no todo me va a convenir. Cada cosa tiene una consecuencia. Entonces,
La música transmite un contenido y podemos ver hoy en día el tipo de contenido que transmite la música, que provocan a la juventud a ser infiel, a tener relaciones íntimas antes de tiempo, al alcohol, a las drogas. Y este tipo de música alimenta a todos aquellos deseos pecaminosos que alejan totalmente a las personas de Dios completamente. Entonces, el contenido que tiene muchas canciones de hoy en día incitan al hombre a la desobediencia, a que se alejen más de Dios. Pero usted dirá, pero hay música que tienen letras hermosas. Hay músicas que tienen letras bonitas. El ser humano es un ser emocional. El ser humano expresa muchísimas emociones. ¿Qué sucede? Que la música te conecta con esas emociones. Pero ¿qué transmite esa música? Hay músicas que, aunque quizás usted vea que no tenga un contenido vulgar, un contenido de prostitución, un contenido que conlleven a hacer cosas ilícitas, entonces hay música que transmiten desamor, hay músicas que transmiten depresión, hay músicas que el hombre se siente amargado, que la mujer se siente sola. Entonces ahí entra lo que es una raíz de amargura en la persona. Pero ¿qué sucede? Que el hombre, cuando le entrega su corazón a Jesucristo, trata de vivir una vida plena, de vivir una vida feliz, de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esas músicas quizás le hacen retornar al pasado, en aquel tiempo cuando le fueron infiel, en aquel tiempo donde se sentía sola, en aquel tiempo cuando le recordaba cuando se sentía depresiva, y recuerda esos momentos a través de la música, porque cuando escucha ese título de esa canción, le hace recordar en aquel momento. Entonces entra en un estado de depresión, de desánimo. Entonces Satanás, el Señor lo reprenda una y mil veces, aprovecha ese momento de fragilidad del ser humano, porque somos seres humanos, para influir en las mentes de la persona, para que se sientan tristes, para que se sientan depresivas, para que influenciar hasta que se puedan quitar la vida. Entonces el ser humano es muy emocional y la música conecta totalmente con las emociones, y quizás aunque no tenga un contenido vulgar, pues entonces alimentas esas emociones. Entonces esas emociones de depresión, de amargura y de soledad van contrario a lo que Dios quiere para esa persona, a lo que dice su palabra. Entonces no es saludable que un cristiano escuche música secular. De hecho, no le quiero decir que si en algún momento un cristiano escucha música secular, se va a perder completamente. Eso lo sabe Dios solamente, pero no conviene, porque en algún momento el ser humano puede entrar en un estado de vulnerabilidad, y espiritualmente para el cristiano este tipo de música no es saludable. Otra pregunta: si Dios sabía que el ser humano le iba a fallar, ¿por qué los creó? Vamos a responder esta pregunta. Voy a leer el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucede? Es posible. Dios es omnisapiente, o sea, Dios lo sabe todo. Claro, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que le iba a desobedecer. Pero asimismo, como Dios sabía que le iba a fallar, pues entonces Dios también tenía definido un plan de salvación para todo aquel que le falló, que pecó contra él, le diera una oportunidad para reconciliar, ¿verdad?, esa separación que hubo
en el principio del hombre y Dios. Entonces, como leímos en Juan 3:16, ahí está la solución. Dios envió a su único Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree y acepta a Jesucristo como su Salvador, alcance la vida eterna. Dios nos creó como personas libres de decidir, de tomar decisiones. No somos personas que son programadas como la inteligencia artificial, como unos robots que siguen instrucciones que son programadas por su creador, sino Dios nos dio la capacidad de nosotros elegir, nos dio el libre albedrío. Entonces tenemos en nuestras manos la decisión de vivir una vida agradable a Dios y de vivir una vida separada de Dios en oscuridad. Dios tenía una solución para ese problema. El ser humano le falló a Dios, pero ya Dios había determinado cuál sería la solución a ese problema. Y Dios ama a su creación. Siguiente pregunta: ¿por qué vivir tan restringido? Muchas personas entienden que ser cristiano es algo como muy difícil, porque hay cosas que entienden que deben dejar de hacer, que deben dejar de realizar. Para esta pregunta voy a leer el versículo de Juan 8:34, que dice: Jesús se les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El que está en Cristo es una persona libre, porque Jesús vino a romper cadenas, Jesús vino a libertar a los cautivos. Así dice la palabra del Señor. Entonces no somos restringidos. Lo que nosotros hacemos es que cuando conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos hace libre de esas cosas que nosotros entendemos que nos hacen feliz. Muchas personas se aferran al alcohol porque entiende que en el alcohol está la solución a los problemas y que con darse su trago eso le va a dar felicidad, o cualquier adicción. Pero realmente, como dicen las escrituras, el versículo que acabamos de leer, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Por ejemplo, dígale a una persona que es alcohólica que deje de tomar alcohol, y por su propia voluntad se le hará muy difícil dejar el alcohol. Una persona que sea mujeriego, que deje las mujeres. Una persona que sea adicto a las drogas, que deje de consumir esa sustancia por sí mismo, por su propia fuerza. Es casi imposible dejar ese vicio. Entonces es lo que se llama una atadura, porque el ser humano está esclavizado en ese vicio y por sí mismo no puede romper con eso. Pero cuando esa persona reconoce que Jesucristo es su Salvador, Jesucristo lo hace libre de esa atadura, rompe las cadenas, lo transforma, lo restaura, lo renueva y lo hace una nueva criatura, independiente de esa sustancia que él entendía que le generaba esa felicidad. Ahora comprende que su felicidad está en Jesucristo. Entonces no es vivir una vida restringida, es vivir una vida libre de atadura, libre de pecado, y recibimos el gran gozo que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a realizar la siguiente pregunta. Sería: si Dios está en todas partes, ¿por qué debo de congregarme? Muchas personas caen en el error que si yo lo puedo buscar a Dios en mi casa o donde quiera que yo esté, no hay la necesidad de yo ir a una iglesia. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor con relación a esto. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 10 en su verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejarnos de congregarnos como muchos tenemos de costumbre. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de congregarnos, que nosotros debemos ir a la casa del Señor. En la antigüedad
los discípulos en ese tiempo iban al templo a orar en el templo. Todo aquel que le sirve a Jesucristo debe buscar la presencia. Es cierto, Dios, podemos sentir la presencia del Señor en todos lugares porque Dios es omnipresente, pero las palabras nos enseñan que nosotros debemos de congregarnos. Y no solamente congregarnos, porque a nosotros Dios, cuando nosotros le servimos, entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios y también instrumentos de Dios. Debemos hacer algo para Dios. O sea, que lo que usted porta, el talento que Dios le ha puesto a usted o el ministerio que Dios le ha dado a usted es para la edificación de la iglesia. Entonces quiere decir que eso usted lo debe ir, ¿verdad?, a brindar eso que usted recibió dentro de la congregación, no fuera de ella. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Por qué obligan a la iglesia o a los miembros de la iglesia, mejor dicho, a dar los diezmos y la ofrenda? Para esto vamos a leer el versículo de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted puede escuchar, traed los diezmos, o sea que está dando un mandato, los diezmos y las ofrendas al alfolí, porque dicen que la ofrenda es para el pastor, que el pastor se coge de los diezmos de la ofrenda, pero Dios ve cada cosa. Nosotros como servidores de Cristo, nosotros debemos cumplir con nuestra parte, o sea, no quiere dejar dicho que usted va a estar en una congregación donde usted sabe que se hacen cosas inadecuadas, pero debe de reconocer que lo que usted hace es para Dios y que Dios lo va a bendecir. Y hay muchísimas personas que han testificado acerca de los diezmos y la ofrenda, de cómo Dios le ha bendecido por ser fiel. Entonces eso no es algo que lo está diciendo la iglesia, sino es la palabra del Señor que establece que debemos nosotros diezmar y ofrendar, como leímos en Malaquías 3:10, traer los diezmos y la ofrenda para el alfolí. Entonces en la iglesia hay gastos de la energía, gastos gastos para la limpieza, la luz, si algún equipo se daña. Entonces son gastos que de alguna manera se deben de manejar por gastos de la iglesia. Se sostiene a través de esos diezmos y ofrendas. Entonces es un tema que ha traído muchísimas situaciones, pero es lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de guiarnos. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Y la siguiente y última pregunta es, esta pregunta la realizo porque he escuchado personas que no son cristianas diciendo como que están cubiertos por Dios porque son hijos de Dios. Claro, Dios es soberano, Dios no ama a todos por igual, Dios no hace excepción de personas, pero todo el ser humano no es hijo de Dios. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y para esto lo voy a confirmar con el siguiente versículo bíblico que se encuentra en Juan capítulo 1 en su verso 12. Mas todos a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todo aquel que les recibieron, le dio el derecho y la potestad para ser hijo de Dios. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted pasa de ser creación a hijos. Si usted no ha aceptado a Jesús, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, pues entonces usted no es hijo de Dios. No es lo mismo creer en Dios que recibir a Jesucristo y aceptarlo como su Salvador. A todos aquellos que le recibieron. Y para usted recibir a Jesucristo, usted debe confesar, debe arrepentirse de sus pecados para que Jesucristo entre a su vida y lo transforme, porque Jesús no habita donde hay pecado. Entonces cuando usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues entonces usted pasa de ser creación a hijo de Dios. Claro,
hay muchísimas personas que no le sirven a Dios todavía y que Jesucristo tiene propósitos con ellas, que todavía no le están sirviendo, pero que Dios los está llamando y van a venir. Y Dios, si tienes que quebrantar algunos de ellos, lo va a hacer. Claro, Dios tiene propósito con muchas personas, pero solo aquellos que le recibieron, que lo aceptaron como su único y suficiente Salvador, son llamados hijos. No quiere decir que Dios no puede proteger a alguien que no le sirva. Claro, lo puede proteger en su infinito amor y misericordia. Puede establecer una cobertura, pero la garantía especial de estar bajo su cobertura divina es aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Claro, repito, Dios puede tener misericordia y cubrir a una persona que no le sirva, y más si esa persona tiene propósito, pero las promesas son para los hijos y son llamados hijos aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Dios tiene propósito con muchas personas, queridos hermanos, y es de suma importancia haber compartido estas preguntas con cada uno de ustedes, porque son muchas veces preguntas que se me acercan y me dicen. Hay muchas de ellas que sí se acercaron y me preguntaron, y yo les daba respuestas como estas y similares a esta, y es importante de que usted también conozca de estas inquietudes, porque quizás en algún momento usted se ha preguntado quizás alguna de estas preguntas, y con visualizar este video ya usted pueda recibir alguna respuesta, y Dios puede haberle hablado a través de este contenido. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Doy gracias por cada una de las personas que visualizan nuestro contenido. Dios me le bendiga y permítame realizar una oración para culminar con este contenido. Amantísimo Dios, Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás en todo tiempo, Señor. Aleluya. Tú estás, Señor, enfrente de nosotros. Tú estás, Señor, en todos lados. Tú nos ayudas. Padre amado, te presento, Padre amado, Señor, a cada una de las personas que visualizaron este contenido. Que seas tú ayudándole, que seas tú bendiciéndole. Y si no te han conocido, Padre amado, Señor, que seas tú tocando su corazón para que pueda acercarse a ti, Señor, y puedan pasar de ser creación a hijos. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos escucharon a través de este contenido. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Dios le bendiga mucho. Dios se le bendiga grandemente. Cristo le ama. Hasta la próxima.